Muito boa noite. A TV associa-se uma vez mais ao grande debate de ideias organizado todos os anos pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. No próximo dia 7 de outubro, no Chiado em Lisboa, debate-se a democracia. Convidados nacionais e estrangeiros interrogam-se sobre o mais livre dos sistemas políticos, o único que permite interrogar-se a si próprio e às próprias falhas e limitações. A conferência será encerrada pelo Nobel da Literatura e antigo candidato à presidência do Peru, Mário Vargas Llosa, que o José Alberto Carvalho entrevistou em Madrid. O discurso do escritor é surpreendentemente otimista, fala da Europa como a mais generosa das ideias políticas de sempre, mas preocupa-se com os radicalismos, a desigualdade e com o Brexit, que classifica como um exercício de populismo, de manipulação e de irresponsabilidade. É uma entrevista exclusiva que ajuda a antecipar um pouco do que Vargas Llosa trará a Lisboa dentro de 2 semanas. Um dos romances mais famosos que escreveu é este, Conversa na Catedral. E começa com uma descrição da capital do Peru, o país onde nasceu, Lima, feita por um jovem repórter que contempla a rua e as pessoas e se pergunta a ele próprio em que momento se tramou o Peru. E eu pergunto-lhe, utilizando a mesma expressão, em que momento se tramou a Europa? É uma pergunta pesimista. Creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es con una expresión que tenemos en español, no sé si existe también en portugués, lo que se llama consuelo de tontos. Sí, estamos mal, pero hay muchos que están peor que nosotros. Y la verdad es que si uno compara la situación de Europa, en particular, la situación de Occidente en general con el resto del mundo, estamos bastante bien. La verdad, la única explicación por la que cientos de miles y acaso millones de personas de origen africano que vienen del Medio Oriente y que vienen a veces del Asia, quieren entrar a Europa, es que algo debe haber en Europa que está mejor que en otras partes para explicar esa avalancha, ¿no es verdad?, de gentes de muy distinta condición, de muy distintas culturas, religiones, que quieren llegar a Europa. Entonces, hay muchos problemas en Europa, hay muchas cosas que deben corregirse, pero si hacemos un balance en la situación mundial, Europa está bastante mejor que el resto del mundo, con pocas excepciones. Há pouco, recentemente, no seu artigo de opinião no El País, escrevendo sobre a crise dos refugiados e esta vaga de imigração enorme, que falou agora mesmo, dizia que estas pessoas procuram a esperança. Será que elas encontram a esperança na Europa? Sin ninguna duda. Si no, no vendrían. Y la verdad que corren unos riesgos terribles viniendo a Europa y están dispuestos a correrlos, a ahogarse en el mar, que los metan presos, que los devuelvan a sus países y sin embargo quieren venir. Yo creo que es un gran homenaje que nos hacen a quienes formamos parte de la cultura occidental, quienes vivimos en países libres, quienes tenemos la posibilidad de opinar, de discrepar, de elegir a nuestros gobernantes, lo cual no significa que elijamos bien, a veces elegimos muy mal, pero tenemos la posibilidad, por lo menos, de equivocarnos, y muchos de ellos vienen de países donde esa posibilidad no la tienen, ¿no? Mire, yo siempre recuerdo cuando siento la tentación del pesimismo, siempre recuerdo una respuesta de Karl Popper, un filósofo que yo admiro mucho, creo que es el gran pensador de la libertad de nuestro tiempo, que le hicieron la última vez que vino a España, pocos meses antes de morir. Le dijeron, señor Popper, el mundo está en una situación horrible, fíjese usted, terrorismo, inseguridad, crisis económicas. Y él dijo, sí,
las cosas andan muy mal. Pero cuando hacemos esta afirmación, al mismo tiempo deberíamos recordar que nunca en toda la larga historia de la humanidad hemos estado mejor. Esta es una situación de privilegio extraordinario cuando uno compara todas las épocas anteriores de la humanidad. Y yo creo que ese optimismo de Popper debe levantarnos un poco la moral cuando nos sentimos pesimistas. Eso no significa que debamos cegarnos respecto a la realidad, que merece muchísimas críticas. Hay cosas que andan no mal, sino muy mal, sin ninguna duda. Pero si uno hace el balance, creo que hay más razones para ser optimista que pesimista, sobre todo si uno es europeo, si es occidental, si vive em países abiertos, em sociedades abertas, es decir, democráticas. Mas também é verdade que há cada vez mais pessoas a dizer, em voz cada vez mais séria, que há uma crise da democracia, que há um problema com as instituições europeias, por exemplo, que há um problema de corrupção generalizado, que há um problema de modelo económico que não tem conseguido dar resposta a todos os sonhos e a todos os desejos e ambições das pessoas. Há o Brexit, há uma crise no Brasil, há extremismos, nacionalismos, radicalismos por todo o lado. E concorda que há uma crise da democracia? Que há aqui uma crise de crescimento da democracia? Eu creo que de las crisis que usted ha enumerado, la que es cierta, grave y actual es el Brexit. Creo que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es un problema muy serio para Europa y sobre todo para Gran Bretaña. Y es un problema que va a traer, digamos, consecuencias muy negativas sin ninguna duda. Ahora, digamos, la crisis de la democracia, siempre estuvo en crisis la democracia. Es un sistema que por vocación propia no será nunca perfecto. Es un sistema que sabe que la perfección no existe en política, puede existir en otros ámbitos, en literatura, en arte, en vida espiritual, pero en política la perfección no existe. Entonces, la democracia es un sistema imperfecto, pero siempre es un sistema muy superior a todos los otros, y en eso pues la democracia se mantiene viva y nos garantiza, digamos, unos principios de vida decente y de vida de coexistencia en la diversidad. Nada de eso está en peligro en las sociedades democráticas. El problema grave es que hay unas expectativas hoy día que son muy grandes y que la democracia no está en condiciones de satisfacer. Ese es el gran, digamos, el gran problema que vive la democracia, y hay quienes piensan que fuera de la democracia se puede conseguir más rápidamente, digamos, esas expectativas, lo que es una ilusión. Esa es la historia de todos los totalitarismos, es la historia de todas las grandes doctrinas antidemocráticas. La democracia es muy imperfecta, entonces vamos a recurrir a la dictadura, al caudillo, al hombre genial, ¿no es verdad?, a un sistema vertical para resolver los problemas, y esto hemos visto que la historia lo desmiente, ¿no? Ahora, ¿que hay problemas? Sí hay problemas. Yo creo que, mire, Europa es probablemente el proyecto más ambicioso, más generoso que haya concebido la democracia en el mundo. Y es un proyecto que, con todas sus imperfecciones, que son muchas, ha traído ya enormes beneficios a Europa, ¿no? Países como Portugal, como España, no serían lo que son, no serían hoy día democracias modernas, si no fuera en gran parte gracias a Europa. Y entonces, este beneficio, pues ahí lo han vivido nuestros países de una manera que es absolutamente indiscutible, ¿no? Ahora, el gran problema de Europa, la burocratización, efectivamente hay una burocratización, y Europa se mueve en un plano más bien burocrático, no ha permeado, no ha llegado a los sectores más populares, no hay ese sentimiento de que se está construyendo algo
que va a cambiar la vida de todos nosotros para mejor, que es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque entonces yo creo que no hay que desesperar de Europa y que la salida de Gran Bretaña, por ejemplo, es una salida insensata, irresponsable, demagógica, que Gran Bretaña va a pagar muy caro seguramente y que también va a infligir un daño a Europa, ¿no? Pero a Europa hay que corregirla, hay que mejorarla, pero no destruirla. Eso sería realmente insensato, sería un regreso a un pasado del que nosotros con dificultades, pero estamos saliendo para mejor sin ninguna duda, ¿no? Cuando una sociedad inicia cambios muy profundos, como los que significa la creación de Europa, ¿no es verdad? Crear Europa, desvanecer las fronteras, integrar países que tienen culturas distintas, lenguas distintas, creencias distintas y que tienen un pasado además de enfrentamientos, de guerras, de desconocimientos recíprocos, pues crea una situación de mucha inseguridad y a mucha gente esto la hace sentir eso que Popper llamaba la tentación de la tribu, del regreso a la tribu, a lo conocido, a lo propio. Eso es el nacionalismo. El nacionalismo es un movimiento regresivo, profundamente reaccionario, de volver a la tribu, de volver a lo afín, a lo conocido, a moverse solamente entre los suyos, el rechazo del otro, el rechazo de lo nuevo. Bueno, eso ha ocurrido siempre que ha habido un intento de gran transformación de una sociedad. Y entonces, ese es un gran peligro, sin ninguna duda, es un gran peligro, porque el nacionalismo se inspira mucho en los peores instintos de la humanidad, ¿no? El racismo, el colectivismo, el integrarse a la tribu, el miedo a la libertad, el miedo a la responsabilidad individual, ¿no? Es mucho más fácil ser parte de una colectividad que decide por uno y no tener que asumir uno propiamente la responsabilidad. Pero ese es un peligro que ha vivido a lo largo de la humanidad, pues, y sin embargo, derrotando el colectivismo, ese tipo de visión irracional, el acto de fe, creer solo en lo propio, temor a lo desconocido, el querer escapar a la responsabilidad, es lo que está detrás de toda la demagogia, del populismo, de los nacionalismos, que se han exacerbado muchísimo en los últimos tiempos. Ese es un problema muy serio, hay que combatirlo, y hay que combatirlo con el gran argumento que tenemos nosotros, que es el de la racionalidad. La democracia ha disminuido extraordinariamente la violencia en las relaciones humanas. La democracia ha permitido que surjan los derechos humanos, que hay hoy día una conciencia de que los derechos humanos son importantes, que hay que defenderlos, que hay que promoverlos, ¿no? Bueno, esa es una batalla, en la que solamente se pueden tener victorias parciales. La victoria total, definitiva, no la tendremos nunca, ¿no? Porque conspira eso contra lo que son los grandes instintos básicos de la humanidad. Esos instintos no están por la democracia, no están por los derechos humanos, no están por la tolerancia, no están por la coexistencia en la diversidad. Ha sido contra esos instintos que el progreso democrático, la cultura liberal existe, y es una batalla que hay que seguir dando y no dejarnos derrotar por el pesimismo, ¿no? É para mim fascinante ouvi-lo falar sobre democracia com esse otimismo e não posso deixar de recordar que o Mário Vargas Llosa, em democracia, foi candidato à presidência do país onde nasceu, o Peru, em 1990, perdeu essas eleições. Quem ganhou as eleições depois tornou-se ditador e está neste momento a cumprir uma pena de prisão, Alberto Fujimori, por violação de direitos humanos, crimes contra a humanidade y corrupción. Pero mire, hay una cosa más que yo creo que probablemente es lo más importante. Muchas de las ideas que yo defendí y que fueron derrotadas en esas elecciones, sin embargo, se han ido imponiendo poco a poco en el Perú
Y ahora, pues, en el Perú desde el año 2000, cuando cae la dictadura de Fujimori, tenemos elecciones libres, gobiernos democráticos, un progreso económico, gracias a una política económica que yo defendí y que en ese tiempo era, pues, muy impopular, ¿no? Economía abierta, integración a los mercados del mundo, promoción de la empresa privada, de las inversiones privadas. Todo eso era el demonio cuando yo fui candidato. Y hoy en día, a ese respecto, hay unos consensos en el Perú que nunca ha habido en el pasado. O Mário Vargas Llosa viveu diversos tempos, diversas geografias, diversos regimes. Que ensinamentos é que retira da sua experiência pessoal que possa compartilhar com os outros perante este desassossego em que vivemos hoje? Mire, a mí me ha ocurrido una cosa muy interesante. Fíjese, yo he tenido ocasión de vivir experiencias pues que de alguna manera tenían una gran repercusión en el mundo. Viví en España en la época de la dictadura de Franco, los años peores. Yo vine a fines de los años 50, cuando España era un país muy cerrado sobre sí mismo, provinciano. Era un país del tercer mundo, donde había esas desigualdades que son típicamente del tercer mundo. Y he visto la transición en España extraordinaria hacia la modernidad, hacia la democracia, hacia la prosperidad. Y he visto a España convertirse en un país del primer mundo en un periodo relativamente corto, gracias en gran parte a Europa, al sueño de la Unión Europea. He vivido en Francia una época en la que la ideología era un mandato obligatorio para todo el que tenía un poco de sensibilidad o de imaginación y le interesaba la cultura. Y la ideología, que yo creo es una de las razones de la gran decadencia de Francia, la gran decadencia política, tuvo un impacto enorme en el resto del mundo, sobre todo en América Latina, donde la influencia intelectual, cultural de Francia ha sido muy, muy grande. Y luego viví muchos años en Inglaterra, y yo me he quedado muy sorprendido con lo que ha ocurrido, porque yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado que un país que me parecía a mí como el símbolo mismo de la civilización, de la modernidad, podía caer representativa en una demagogia chauvinista, racista, tan repugnante como la que he visto yo durante la campaña del Brexit, ¿no? He visto una demagogia que solamente se ha visto antes en países del tercer mundo, pero no en países del primer mundo. Y sin embargo, el nacionalismo, sobre todo, pues puede degenerar a una sociedad profundamente, ¿no? Ya se vio en Europa, se vio en Alemania, en Italia, hasta qué punto el nacionalismo puede destruir culturalmente a una sociedad. Y es la experiencia que ha vivido Inglaterra con la campaña contra Europa, una campaña fundada básicamente en la xenofobia, en el racismo. Bueno, una sorpresa, fíjese, ¿no? Entonces, creo que es un argumento muy a favor de quienes no creen que la historia está escrita, ¿eh? Que la historia puede siempre darnos sorpresas y puede ir siempre en una dirección imprevista, y que eso no depende de leyes, leyes fatídicas, sino depende fundamentalmente de nosotros, de los seres humanos en general. Se o Mário Vargas Llosa pudesse escolher tempo, passado, presente ou futuro, para viver, o que é que gostaria de observar? No, yo soy de mi tiempo. Yo me interesa mucho el pasado, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario, sin ninguna duda, pero creo que tengo una gran suerte de vivir este tiempo. Este tiempo, como citando una vez más a Popper, creo que es el mejor tiempo que ha vivido la humanidad. Nunca hemos tenido tantas oportunidades como las que nos ofrece nuestro tiempo, y con todo lo mal que anda buena parte del mundo, los que tenemos el privilegio de formar parte del Occidente nunca hemos vivido mejor. Nunca ha habido menos injusticias, nunca ha habido, digamos, tantos recursos intelectuales, políticos, culturales, para combatir
la injusticia, el hambre, la enfermedad. Nunca hemos estado tan bien equipados. A veces no aprovechamos, ¿no es verdad?, todos esos recursos, pero por lo menos contamos con ellos, están allí. Eso en el pasado no existía y los privilegios eran de minorías tan absolutamente insignificantes que realmente nadie que tenga un poco de sensatez y que pertenezca a ese sector privilegiado de la humanidad, que es el Occidente, puede seriamente pensar que antes se vivía mejor, ¿no? Sr. Mário Vargas Llosa, foi prazer. Muito obrigado pelo seu Nada, tempo. muchas gracias también. Esperamos por si em outubro em Lisboa e até breve. Muito Pues obrigado. nada, hasta Lisboa entonces. Muito obrigado. Hasta luego. Encantado.